espacio, ¿sí? En este caso, en principio era a partir del espacio de la comisión de concurso para empezar a discutir temáticas referidas bueno, a concursos, ¿no? En función de varias intervenciones de algunos extranjeros, recuerdo más las intervenciones de Cecilia, ¿no? Así que bueno, esta sería la primera reunión de lo que esperamos ser una serie de reuniones que puedan trabajar sobre ese tema, para ver bueno, aparte también esta semana, en esta última semana hubo así declaraciones públicas referidas a un concurso en particular, al menos lo que yo recibí de lo que he leído, ¿no? Por mail. Entonces, bueno, me parece que está, como ya lo dijimos, el tema de los concursos es un eje central de nuestra carrera. Estamos laburándola un montón, hay un montón de concursos para llevar adelante. Estamos trabajando, de hecho, en varios concursos, todo el sexto llamado, si no recuerdo, de auxiliares docentes. Ya en la próxima comisión de concurso, no en esta, pero en la próxima, la idea es ya ir presentando propuestas para avanzar en esos concursos y demás, renovaciones, llamados, concursos sin respaldo que estamos trabajando para conseguir esos respaldos y demás. O sea, es un tema que se lleva muchísimo tiempo y tremendamente sensible. Así que la idea es bueno, generar este espacio, no corrido por coyunturas particulares o cosas que se deban presentar o trabajar rápido, sino empezar a discutir un poquito más cuestiones más de fondo, me parece, ¿no? Una sola pregunta, lo digo porque no estoy en tema. ¿Los llamados estos de auxiliares que son de gente que todavía nunca concursó o la idea es empezar a concursar? No, hay de todo. El sexto llamado, ¿de qué fecha? No me acuerdo, ya de varios años. En realidad son cuestiones que se avanzaron en la anterior gestión y que nosotros tenemos que avanzar centralmente con la propuesta de jurados para empezar a llamar a concurso. En la junta anterior o en la anterior avanzamos sobre 3 áreas, ¿no? Era sociología laboral. Los jurados. Sí, exacto. Bueno, hay que seguir, queda educación, está las cátedras de pedagogía, didáctica, sociología de educación. Y como son una cantidad enorme, digamos, lo que hicimos fue concentrar concursos por área, convocar a jurados para esa área, entonces que 6 jurados propuestos trabajen 7 cargos de un mismo área. Pedagogía y didáctica, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿sí? Porque la cantidad es enorme. Igual se discutieron jurados solamente para 3 áreas. Porque después creo que hay algunos que hay muchísimos inscritos. Sí. Y va a ser un lío. Pero hay que trabajarlo, ¿no? O sea, hay que trabajarlo y lo queremos. Igual sí son para... Yo no estaba, pero sí son cargos nuevos. O sea, no son nuevos o que la gente ya viene trabajando, digamos, pero no son de renovación. Claro, por su momento se había dicho que era casi imposible volver a concursar toda la planta de ayudantes de la facultad, que eso... Pero no sé si hubo alguna modificación, por eso sí, no, de hecho hay una resolución... Hay de todo. Sí, pero de hecho hay una resolución del 2007 creo que es, que hasta que, no sé, o sea, los concursos de auxiliares que se hayan hecho, hasta que no se llame la renovación, están vigentes. Más allá de que el estatuto diga que, realmente diga que son 3 años. Eso. Lo que vamos a hacer, recogiendo un poco lo que sucedió en la primera junta, en la primera comisión, es cuando estamos terminando de armar un paquete más para trabajar, enviarlo con anticipación a los consejeros para que sepan no perder tiempo ahí con los nombres ahí de los áreas, por lo menos que sepan, bueno, hicimos un área que es sociología de la educación, donde se concursan 5 cargos de 2 cátedras, ¿sí? Por ejemplo, y que sepan, ahí estén todos los aspirantes, entonces ya, por lo menos para porque yo me acuerdo en la última discusión que tenía que ver con la propuesta de jurado, la intención nuestra no era sostener sí o sí esos jurados, sino en todo caso que se viniera con alternativa de nombres, pero también es cierto que uno no genera posibilidades de alternativa de nombres si ponen el papel. Es difícil, porque además te digo la verdad, hay que después googlear unas cuantas relaciones en cada situación, porque después uno se desayuna cosas cuando post-festum, digamos, cuando las cosas ya están resueltas y no está bueno eso, ¿viste? Que uno es jefe del otro, que esas cosas, que en auxiliares igual es distinto pero igual eso del tiempo es importante, porque se ponen en juego un montón de cosas y una vez que salió y después no se modifica. Sí. Al menos cuando armamos
¿cómo se llama? Las áreas estas para trabajar. Por ejemplo, la que estamos trabajando ahora es sobre la que le dije, educación, pedagogía y didáctica. Vamos a mandar para que sepan bien cuáles son los cargos, los aspirantes y demás, para ya en las comisiones a trabajar sobre propuestas de jurados concretos, ¿sí? Bueno, pero más allá de eso, parece que está bueno que empecemos a la discusión más de fondo sobre concursos. He aprendido un montón estas semanas leyendo y leyendo, así que igual no estoy seguro de comprender todo el proceso, pero bueno, por lo menos para empezar a discutir. ¿Alguien quiere decir algo como para que dispare la discusión y demás? Bueno, didáctica me va mal porque le tengo miedo al silencio, entonces hablo cuando no hay, no hay que tenerle miedo al silencio. Nosotros un poco para arrancar lo que trajimos fue, digamos, con esta idea, creo yo principal, que igual me parece que es como el punto de partida para ver si podemos ir por ese camino, que es, si bien el estatuto digamos, el reglamento de concursos de la universidad, digamos, nosotros no tenemos incidencia en principio sobre eso porque tiene algunos puntos medio que admiten o admitirían cierta autonomía, digamos, las unidades académicas. Lo que a nosotros nos parecía es que lo que no se puede seguir repitiendo, digamos, es esta cuestión donde los compañeros que vienen trabajando durante muchísimos años, podríamos establecer que es muchísimos años, pero ahí ya tendríamos una pauta con lo que establece el convenio colectivo, pierdan sus cargos, digamos, pierdan sus cargos, y vamos a ponerlo así, porque la verdad es que las situaciones en las que pierden los cargos, cuando uno mira los casos más resonantes de los últimos años, son distintas. O sea, tenés casos donde son doctores y lo pierde porque, qué sé yo, no le gustó la exposición, en otro porque uno es doctor y otro no es, en otro porque pesan antecedentes y no las clases. Digo, la verdad es que son variados. Lo que sí es recurrente es que son profesores de muchos años que pierden el cargo, digamos. Por eso que sacan el cargo en estos concursos. Entonces, y no están en CONICET. Y no están en CONICET. Y no están en CONICET, digamos. Y no están en CONICET, tal cual. Entonces ver la posibilidad, y esto lo digo con total ánimo cooperativo y de que esto salga, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos una mejor declaración, queremos que esto realmente podamos llegar a digamos, a un acuerdo de nosotros creemos que una declaración, llamémosle política, de la dirección de la carrera, de la junta de la carrera, e incluso si esto pudiera avanzar, porque digamos, es un problema estrictamente de sociología, pero yo creo que va a empezar seguramente en otras carreras, porque más tarde han arrancado con las carreras de investigación, y sabemos, a partir de 2005, 2006, todo el mundo entró a CONICET, digamos, y los nuevos doctores son los que van a empezar y va a pasar en todas las carreras, ya no es un fenómeno solo de sociología. Entonces yo creo que puede haber incluso un interés de parte por lo menos del actual decanato, que yo tengo un montón de cosas, no soy opositora política, pero tengo que reconocer que en la carrera donde ellos están son sumamente corporativos, digamos, y diría casi en el mejor sentido, inclusive de defender a los docentes que ya están trabajando, y han llegado a extremos, ¿no? Como lo de la duplicación de cátedras, etcétera. Pero bueno, pero digo, en ese aspecto, no sé si la duplicación, que no, pero digamos, el resto en general estamos más bien de acuerdo, porque, digamos, entonces, digo, si nosotros podemos acordar eso, tendríamos que encontrar qué forma le podemos dar a esa declaración, digamos, ¿no? Son como pasos. Y para eso, a nosotros nos parece que hay 2 o 3 elementos que son fundamentales. Uno es estudiar el reglamento de concursos de la universidad, porque ahí también hay una serie de elementos que nosotros tendríamos que tomar a favor, digamos, de la posición de preservar el cargo docente en quien lo viene ejerciendo, digamos. Que sería, por ejemplo, hay varias cosas, pero puntualmente el concurso de renovación, digamos, ¿no? Que está hacia el final, que en realidad en su momento fue una herramienta corporativa, digamos, para defender a los que ya habían entrado, pero si nosotros la podemos usar para justamente defender esto, porque, a ver, lo que nosotros decimos es que no son profesores que estuvieron 20 años, y justo en los 4 casos que estamos trabajando, ¿no?
y son los que tenemos, digamos, pero no es que estuvieron 20 años designados y nunca vinieron y dieron clase, porque tenemos casos también de esos, yo sé que los hay, ¿no? Pero no los saldríamos a defender con este énfasis si fuera el caso. Digo, por poner un caso, la profesora Liliana de Riz, por ejemplo, está concursada en la carrera, no sé si sigue vigente su concurso, un camino a dar clases, o sea, si gana, si la verdad es que no forma parte digo, porque eso es, y creemos que en los años que estas personas dieron clases están avaladas por los estudiantes. No hay, yo sé que ahí no estamos de acuerdo nosotros, pero no hay nadie más crítico que los estudiantes, digamos, para que un docente esté en su cargo o no esté. Los pibes no te van a clase, ¿no? Son crueles, son pibes como... y eso me parece que vale. Entonces, bueno, el reglamento de concursos, y no me parece, porque inclusive apareció en la última reunión, en el caso de... Lo dijo Ana Castellani en su momento, pero también lo dijo Ernesto, que el reglamento que me parece que tendría que guiar el espíritu del debate es el de auxiliares. Porque en su momento, no solo por el contenido del reglamento de auxiliares, pero en su momento fue un debate muy, muy importante de la facultad en su conjunto, con los gremios, las carreras, hubo interjuntas, no sé si se acuerdan, una movida, fue la gran obra Schuster, digamos. Las interjuntas, gente loca, los sábados a la mañana. Sí, Parque Centenario. Parque Centenario. Digo, y me parece que es, en un pensamiento conservador, es a lo mejor que pudo llegar, digamos, al respecto la comunidad de la facultad, digamos, donde justamente los pilares de ese reglamento están puestos sobre la docencia. Entonces, sobre la docencia y sobre el ejercicio de la docencia, digamos, no solo lo capacitado que estés para adelante, sino también lo que fuiste haciendo. Entonces, no sé, me parece que esos tres elementos nosotros tendríamos que tomarlos para... Ponderarlos. Claro, para justamente. Entonces, el reglamento de concursos es estudiar bien qué sí, qué no, digamos, las partes que pueden ser favorables a este planteo. Por eso digo, son como momentos, digamos. Uno es si estamos de acuerdo en avanzar en esto. Dos, si estamos de acuerdo de privilegiar la docencia. Si sí, entonces, un árbol de decisión, si estamos de acuerdo, entonces deberíamos avanzar en los elementos del reglamento, del estatuto, del reglamento de universidad que nos sirvan. Y me parece como espíritu general el reglamento de auxiliares y el convenio colectivo, que si bien UBA no lo firma, no sé, es una concepción sobre la docencia universalmente objetiva. Sí, además hay otras cosas, porque más allá que hay que contemplar, ahí podemos tener diferencias, así como me parece que no tiene que ser el formato CONICET lo que prima. Eso tampoco se garantiza, no sé, depende de la materia, ¿no? Que el docente que esté ahí, el criterio que uno decide de los estudiantes también es difícil de medir. Como único criterio, sí. No, bueno, por eso digo, puede ser que esté 10 años ahí y no sea bueno ser. Digo, porque si bien uno lo que tiene que tratar es de preservar derechos laborales, tiene que ser eso, pero más amplio los criterios. Y en el reglamento también hay un montón de elementos para poner eso en juego, que no lo tiene, que el de auxiliares tiene y no tiene el de profesores. O sea, deja librado algunas variables como prueba de oposición, que se cuenta como antecedente. O sea, es lo que usted quiere. Claro, no por lo menos en el otro tenés una grilla que dice los puntos. Digo, para tener un criterio objetivo, digamos, vos decís, porque muchos de los resultados son, en este tengo este resultado, en este concurso tengo lo opuesto, digamos. Entonces, digamos, lo que falta es algún criterio de objetividad, en buen sentido, digo, a ver cómo se mide esto, con qué, si es posible, si es que es posible medirlo. Y hacer más énfasis en eso, porque al no estar tabulado, como lo está en el de Coso, me parece que ahí se juega más la subjetividad de... Y entonces puede empezar otras cosas, que quizás no son las que se adecúa a el cargo de, en el caso de profesores, docente e investigador, porque son las dos cosas, digamos, ¿no? Docente e investigador.
Fijarse no solamente en esto que decís vos, Ceci, que ahora lo voy a ver, pero sí en lo que se evalúa, lo que se califica. ¿Cómo se califica? Yo hago un parcial y le digo, bueno chicos, esta pregunta vale tanto. Entonces el pibe sabe. Sí, es un a ver contrato cuánto tiempo más me o queda menos. para responder. Por lo menos es más Son transparente. blancos perdón, ¿no? Que justamente habilita la discrecionalidad del propio articulado del apartado cuarto, que es de la actuación del jurado, que también se quedó expuesto en una cantidad considerable de dictámenes. O sea, hasta donde uno puede advertir, enunciar los antecedentes de uno en una cuantificación rápida, no minuciosa, y anunciar los antecedentes del otro y no ejercitar la comparación, es parte de ese plus que uno tranquilamente puede pensar que los dictámenes tienen que tener. Por un lado, porque la comparación no emerge solo de manera evidente de la lectura, y en segundo lugar, porque la comparación supone ejercicio de ponderación, que muchas veces no son explicitados, aún luego de la ampliación del dictamen. Entonces ahí hay una serie de problemas que uno puede advertir, que hacen del reglamento del concurso de profesores de la universidad algo mucho más regresivo, si quiere, o discrecional que en el caso del reglamento vigente para auxiliares, que la propia facultad, por decirlo así, gobierna, dirige o eventualmente promueve o sostiene las prácticas de concursos. Ahora, hay algunos datos interesantes en el propio reglamento de profesores que permiten pensar una copresencia de llamémosle así, la competencia de la universidad y la competencia de la facultad. El 35, por ejemplo, ¿no? Digo, para ir a los puntos. El Consejo Directivo de cada facultad someterá a la aprobación del Consejo Superior el reglamento al cual se ajustará la entrevista personal y las pruebas de oposición. Con lo cual, ahí hay un punto intermedio entre la competencia de la universidad, la competencia de la facultad y la posibilidad de que la facultad someta al Consejo Directivo de la universidad la aprobación de un reglamento que aquí se ajusta a entrevista y pruebas de oposición, tanto orales como prácticas que se efectuarán durante la sustanciación del concurso, así como la consideración de otros elementos de juicio. Vale decir... No, estos profesores. Vale decir que otros elementos de juicio, y no me quiero poner aquí en una especie de momento de exegética inútil, digamos, porque es una reunión preliminar, pero ahí en ese otros elementos de juicio abre la posibilidad de que la facultad eventualmente eleve para un tratamiento o una grilla, una estructuración equivalente a una grilla, y por ende, digo, tornar la propia dinámica de los jurados, que sigue siendo pesada, incómoda, puesto que entre otras cosas no está arancelada, no está abonada, o sea, no está reconocida como un trabajo o como una labor que hay que hacer de forma complementaria, y eso creo yo que es lo que entre otras cosas se viene plasmando en una cantidad considerable de dictámenes. ¿Ah? ¿Es carga pública? No sé. ¿Qué? ¿Ser jurado? Me parece que sí. Sí, y depende. No. Si vos tenés una exclusiva, me parece que No puedes decir que no. No. Igual que vayan sin ganas. No sé cuántos de los jurados que han participado estaban en condición exclusiva, pero digo, lo digo, no lo digo como un dato lo digo como una descripción tal vez del estado de situación, en el sentido de qué tiempo, qué predisposición, qué recursos puede contar el jurado, siendo esta actividad la media luna. Y entonces me parece que esta porción del artículo 35 permitiría pensar, o que de hecho fue planteado en una comisión de concursos a principios del 2015. Lo había planteado yo, básicamente, de una manera lateral, puesto que no tuvo repercusión o no tuvo eco después. Pero la posibilidad de que la propia facultad eleve al jurado una grilla que pueda eventualmente el jurado considerar, y de no hacerlo, explicitar las razones por las cuales no lo hace, me parece que puede ser una manera de por lo menos, no sé si decir transparentar, porque creo que es una palabra demasiado fuerte, pero por lo menos acotar a una pretensión de objetividad las evaluaciones realizadas, porque además, en ese particular, tampoco el reglamento pone, salvo algún que otro recodo, llama la atención sobre lo que podría denominarse las áreas de actuación, por decirlo así, o la especialidad en los antecedentes de quien está concursando para el cargo en cuestión. En pocas palabras, digamos. Si alguien que se presenta tiene una cantidad
de antecedentes que se puede cuantificar, no sé, en tanta de publicaciones, tanta de investigaciones, tanta de dirección de tesis, de maestría, doctorado, lo que fuere, digamos, en ningún caso esa cuantificación se reclama que sea ponderada en términos de la adecuación a la especialidad de la materia en que se concursa, y si el cargo es de adjunto, las cosas no son iguales que de asociado y que de titular, porque el adjunto está concursando bajo un programa existente, con lo cual eso ya introduce otra dimensión a ponderar. Y eso no está Todos. ¿Cómo? ¿Por qué el resto no? En el sentido de que asociado y titular tiene la posibilidad de dar la prueba de oposición sobre la base de una temática que no necesariamente contempla la totalidad de los temas que en el programa vigente. Porque son cargos que están, por decirlo así, en la jerarquía por encima de los existentes, ya sea porque se ha vencido, porque está jubilado, porque fuere. El adjunto se va a sumar a una cátedra o eventualmente puede circunstancialmente estar, entre comillas, dirigiéndola porque no hay un cargo superior, pero se supone que se suma a una estructura de cátedra que o tiene un asociado o tiene un titular. No siempre, pero en general, digamos, todos los titulares, o sea, cuando se hace el concurso de la materia, se hace en función de los contenidos que tiene el plan de estudio. Sí, los contenidos mínimos que figuran en el reglamento, pero en el plan de estudios de la carrera, pero en el caso de adjuntos se respetan los de los programas vigentes en esta facultad y en otras facultades. Entonces ahí aparece también otro criterio de ponderación que está ciego, o mejor dicho, no está un punto ciego de los tantos que tiene el reglamento, pero el artículo 35 habilita esa posibilidad y es una interesante línea de trabajo si nosotros la pudiéramos pensar en los términos que plantea Cecilia, como un antecedente para no digo para que sociología marque un ritmo, un pulso, un tiempo, pero por lo menos para adelantarse a un problema que se va a hacer extensivo a otras carreras. No, yo coincido, un poco me parece que... Incluso, perdón, una cosita, ¿no? Yo sé que es un ejercicio que puede ser un tanto violento, pero la posibilidad eventual de tomar dictámenes ya publicados, borrando nombres de toda índole, vale decir jurados y concursantes, y ponerlo a difundir, a ver qué tipo de práctica constituye la redacción de un dictamen, puede ser un ejercicio extremadamente fructífero para nosotros. No a los fines de poner nombre y apellido a quien hace eso, y eventualmente corregir luego de la escritura quién pudo haber sido, puede ser un juego para entretenerse. Pero en el proceso uno dice, bueno, un dictamen en estos tiempos, en los últimos 3-4 años, muestra este tipo de regularidad. Entonces nosotros podemos enfrentar... ¿Cómo? Si es que la hay. Puede ser la regularidad de no tener ninguna regularidad, digamos, que podría llegar eventualmente... Si el problema es ese, quizá lo que convenga hacer es... borrar y contar. No, decir, como no existe regularidad bueno. en las cosas, hay que poner criterios para poder comparar, por ejemplo, el dictamen. Lo digo porque no sería una locura en este ámbito en el que nos movemos pensar que los dictámenes pudieran tener un referato doble ciego. Digo, ya que estamos hablando de papers, de presentaciones, de publicaciones y demás, borrás jurados, borrás otro fallido, ¿no? Borrás concursantes y haces circular los contenidos de los dictámenes. Solamente a los fines de ¿qué? De encontrar algún tipo de patrón. Incluso cuando el patrón sea que no hay patrón. Y eso es una ironía, pero no importa. Digo, entonces ahí uno podría por ahí decir, en este momento nos encontramos con una serie de dictámenes, de concursos adjuntos, de asociados, de titulares, que se caracterizan o se vienen caracterizando por tal comportamiento. Por ejemplo, enumeración breve, no ponderada antecedentes, falta de comparación, y a los fines no de actuar retroactivamente, puesto que eso es imposible, pero sí hacia adelante. ¿Cómo evitamos eso que aparece como objeto de impugnación recurrente en quienes están impugnando esos dictámenes, haciendo observaciones sobre ese tipo de comportamientos? Entonces me parece que como una práctica donde estamos colectivamente con la intención de pensar cómo encarar un escenario que se muestra hace tiempo complejo, dejemos de lado por ahí afirmaciones como injusto y otras apreciaciones morales que también caben perfectamente, pero que tal vez sean más difíciles ahora y aquí de mensurar, me parece que puede ser un ejercicio mínimo. Digo, tenemos, ¿a cuántos dictámenes podríamos encontrar? ¿15, 20? Sí, o los impugnados. Podría evaluarse, entre comillas, o ponerse a disposición la lectura o el seguimiento de las dos instancias. No sé, me parece que puede ser una... Yo creo que yo estoy, en general, me parece de acuerdo con lo que un poco está en la línea de lo que estamos pensando nosotros. Hay varias cuestiones. Una más, más general, si quiere. El concurso, digamos, no es un procedimiento puramente técnico, hay un sentido político en la medida en que los actores intervinientes de eso así lo van a concebir. Entonces, hay que pensarlo un poco así. Yo creo que hubieron una serie de errores
en no considerarlo de esa manera y considerarlo como un hecho aislado. Cuando en realidad vos tenés, por ejemplo, materias, cátedras que son nodales de la carrera, con varios concursos, digamos, tenés que ver la totalidad de esos concursos y no los concursos particulares, ¿sí? Ahí me parece que nosotros la idea es ver, bueno, a ver, no se trata solamente del adjunto de sino que al lado de está concursando se está concursando arriba, abajo y al costado, entonces tenés que ver el paquete entero. Ahí me parece que hay un laburo enorme para hacer. Y después lo otro tiene que ver exactamente con lo que planteas. Digo, a ver, también es cierto, estar bien categorizado en CONICET no garantiza ser un buen docente, tener mucha antigüedad en un cargo docente tampoco garantiza ser un buen docente. Lo que sí me parece que podemos avanzar es en cómo construir los observables para garantizar cierto piso, el mismo estímulo para todos, y en un sentido que a nosotros nos parecería interesante. Por ejemplo, revalorizar todo lo que tiene que ver con la tarea docente. La entrevista debería ser mejor valorada. Me parece que en 5 minutos una entrevista no podés, o sea, y debería estar bien digamos, detallado cuáles son los aspectos que en una entrevista, digamos, se debería tomar en cuenta. El material didáctico, el material pedagógico que hacen los profesores no está tomado en cuenta tampoco. Quizá habría que pensar cómo jerarquizar ese tipo de material, digamos, o sea, debería tener tanto peso un artículo publicado doble referato doble ciego como un cuadernillo de trabajos prácticos para ¿sí? Digo, se evalúan las dos cosas. Y ahí sí me parece que hay un laburo interesante para hacer. Digamos, y ahí nosotros queremos apostar, decir, bueno, que un concurso, una instancia de evaluación se pueda sopesar toda una serie de factores y no solamente uno u otro, digamos, sino más integralmente. La cuestión es pensar metodológicamente cómo avanzar en eso. Yo no sé si una declaración sirve mucho, me parece que sirve más que nosotros nos sentemos con los dictámenes, por ejemplo, a discutir y a ver cuáles son los observables que se ponen en juego para realizar esos dictámenes. Me parece que hay que hacer un laburo más fino sobre los jurados. A veces dicen, bueno, no se trabaja sobre los jurados por esta cuestión del anonimato y de que el jurado tiene que estar así encerrado solo leyendo, atravesando un proceso de evaluación. Me parece que hay que hacer un mejor trabajo sobre los jurados y decirles, nosotros necesitamos determinada calidad de los dictámenes, ¿sí? Donde estén al menos estos elementos bien sopesados y evaluados. Necesitamos que se comparen, ¿sí? Digo, eso es lo que me parece que hay que trabajar más finamente y utilizar nuestro saber, digamos, para poder construir ese conjunto de observables que en su integralidad, digamos, conforman una evaluación, ¿sí? Ahí sí yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, digamos, es un poco lo que nosotros cuando enfrentamos a esta situación o este escenario con esta cantidad de concursos sustantivos, en un momento, una situación particular de la carrera, ¿sí? Hay una especie de recambio muy importante de profesores que se están jubilando, puedo nombrar 10 profesores importantes de la carrera, y donde esas renovaciones implican, digamos, procesos de concurso y demás. Me parece que tener ordenado, pensar políticamente, en estrategia política y ordenada, es necesario. Si no, por eso es lo que puede convertir a esta carrera, digamos, en algo más dialogado, consensuado, con ciertas reglas básicas, digamos, que pueden aplicarse para todos los casos de la misma manera. Sí, con respecto a lo que venían hablando ellos respecto de cómo se definen los pesos como para evaluar los concursos. También pasa una cosa que es interesante que está pasando en los concursos últimamente, que tiene que ver con cómo se evalúan antecedentes y oposición. Porque en verdad, digamos, en el reglamento no se define eso y depende, digamos, las circunstancias. O sea, bueno, para los que no saben, digamos, yo estoy implicada en esta situación de los últimos concursos. En el caso de mi concurso, digamos, se evalúan antecedentes similares, entonces respecto de la oposición se consideran ambas oposiciones adecuadas, pero gusta más una que la otra. Entonces parecería ser que la situación de oposición define un concurso. En concursos posteriores, digamos, en el de Dago Martínez no había dictamen, pero tengo entendido que el dictamen se basa en que si bien la oposición de quien pierde fue mejor, los antecedentes del otro postulante habían sido mejores, entonces eso define el concurso, lo cual también es un absurdo porque sería innecesario hacer una oposición, digamos, que directamente sea un concurso de antecedentes y que no haya oposición. Si ya está definido previo a la instancia de oposición, digamos, parece una puesta en escena esa situación.
Pero bueno, en ese caso, digamos, se evalúa lo contrario, porque en el argumento que tengo entendido que se expone es, bueno, lo que como es un cargo docente, lo que importa es la posibilidad, digamos, de... No, en ese caso, digamos, al revés. Los antecedentes, digamos, es lo que define la situación de... No, en el mío se dijeron que la situación de oposición define... Los mezclé. Y también, digamos, digamos, que se defina si un antecedente digamos, que excluye la posibilidad de presentación, es el caso de tener doctorado o no, porque si en verdad, digamos, en los casos donde no hay doctorado, no hay posibilidad de concursar, digamos, el reglamento permite que ese postulante no acceda a la oposición directamente. O sea, sería también blanquear una situación, porque, digamos, si no se da una situación donde en definitiva el concurso se termina convirtiendo en una especie de puesta en escena que digamos, termina siendo una situación hasta de violencia, digamos, para los que participamos de ello. Bueno, pero eso porque, a ver, eso se resolvería con una ponderación, una grilla. No, porque no te define qué es lo que define el concurso, si el antecedente o la oposición, porque No, en pero- algunos casos es el antecedente y en otros la oposición. Acá, por ejemplo, la de auxiliares, digo, para empezar a pensar, otorga 70% antecedentes y 30% a oposición, digamos, y entrevista. Dentro del 70% de antecedentes tenés un peso, diría casi el 50% de la trayectoria en la carrera, en la materia y en el área y en la carrera. En la especialidad también. En la especialidad. Para mí esta grilla es más, si quieren hasta se debería cambiarle el orden al título de grado y de posgrado, digamos, para otorgarle al posgrado un poquito más de peso incluso, pero la verdad es que es... Sí, acá porque he concursado también por eso, eso está mucho mejor establecido. Digo, pero vos decís, Rodri, no hacer una... Porque es cierto lo que ella dice, porque estaría bueno decir, si usted no es doctor, ni venga. O ni se preocupe en preparar la clase porque no sirve. O solo prepare clase y no sé, que decían los jurados qué es lo que quieren hacer, porque es cierto, se precipita todo para uno de los elementos que deberían ponerse en juego con otros, digamos. Pero lo que vos decís, Rodri, no sé si haría una declaración. Que además no dice cuánto pesa de cada uno, ni siquiera. No, por eso, igual viste, esa grilla también, qué sé yo, de repente se puede, te ponen, no sé. Pero no es lo mismo, si vos Pero no es lo sabés, mismo, pero tal cual, hay parámetros. Si vos te pusieron 0 en uno que vale 100 y vos tenés eso, pues lo podés ir a discutir, pero claro. si te dicen, no, yo me basé en algo, qué sé yo, no, es difícil de... Incluso, en esa misma línea, digo, también advertir algo sintomático que el propio reglamento de profesores de la universidad plantea en el artículo anterior. O sea, paradójicamente está mucho más desagregado la instancia relativa a la entrevista que lo que es la medición de antecedentes. Y llamativamente, los dictámenes que he tenido oportunidad de mirar o de leer no tienen esa desagregación tal como reza el reglamento de profesores de un inciso A hasta un inciso G, entre los cuales aparecen cosas como la motivación docente, por ejemplo, que uno puede decir, el argumento cuando se expuso esto hace un año y pico había sido, uno no puede, bajo el paraguas del reglamento existente de profesores que rige para la universidad, imponerle al jurado algo que puede eventualmente violentar o forzar los marcos que esos artículos prevén. Pero la verdad es que el reglamento, aún con sus blancos o con sus puntos ciegos, plantea la motivación docente, la manera en que desarrolla y eventualmente desarrollará la enseñanza, sus puntos de vista sobre temas básicos de su campo de conocimiento que debe transmitirse a los alumnos, la importancia relativa que otorga su área de conocimiento, así como la ubicación de la asignatura en el plan de estudio de la carrera, que tal vez ese sea el más habitualmente referido en los dictámenes, los medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y llevar a la práctica los cambios que sugiere, sus planes de investigación y de extensión y cualquier otra información que a juicio de los miembros del jurado resulte conveniente requerirle. Nos encontramos con esta especie de no digo contradicción, pero por lo menos asimetría que por un lado nos facilita y nos complica. Nos facilita ¿por qué? Porque tenemos algo en el reglamento vigente sobre el cual trabajar. O sea, no es que esto es un silencio absoluto, ¿no? Es más, una de las cuestiones que nosotros discutiendo es no se le está dando la bola que debería dársele así nomás. Digo, a las entrevistas, si vos tenés consideraciones similares de la clase de oposición y ante similares antecedentes investigativos, ¿qué es lo que y un docente que te puede explicar bien cuál es la motivación, cuál es el sentido epistémico, y otro que no, porque en realidad repitió acá, ahí está la diferencia, digamos, entre que te puede saldar, ¿sí?
Digo, de hecho, nosotros, a ver, parece que nosotros podríamos, es cómo hacer de lo que dice ahí, lo que está más o menos explicitado en la grilla, entre esos, hacer un instrumento que nos permita trabajar con los jurados, porque ahora hay que decirle, cuando vos haces la entrevista, tenés que tener en consideración todo eso, y esto tiene que estar en el dictamen. Y si no querés, si no quieren que justifiquen por qué no, pues por ahí proponen un alternativo y uno podría eventualmente. Porque eso tranquilamente podría ser parte de un eventual reglamento. Es que yo estaba pensando en eso, porque digo, por ahí yo me expresé mal con la declaración. La declaración era en el sentido de que es en principio no vinculante porque no es una resolución. Pero de ninguna manera venimos acá más allá que nosotros creemos que el caso de Claudio, el decir a todos hagan favor, no tendría sentido poner ningún considerando los casos anteriores, porque nosotros también queremos que esto salga y obviamente son casos que, bueno, en fin, ya se entiende. Lo que quiero decir es que decía declaración en el sentido, pero que un instrumento hay que generar. Que digo, visto el reglamento de su artículo 34, que pondera la entrevista en su artículo tanto. Papá, la grilla es un reglamento, porque además todas las carreras van a tener su punto de vista sobre el reglamento. Pero esto es lo más objetivo. Pero hacer una... Claro, pero hacer una... Que la dirección de la carrera le diga al jurado, cuando se evalúa, esta es la línea, y que se pida eso, no necesariamente tiene que estar en un reglamento, pero bueno, se lo podés decir al jurado cómo se necesita un dictamen para... Porque vos sos el que sabe, pero el que dirige soy yo. Sí. Y yo sé el sentido que quiero. Exacto. Que a mí me eligieron para esto. A ustedes, ¿no? Claro, el problema, por ejemplo, en la entrevista de Lago Martínez le estuvieron preguntando por ampliación de conceptos en vez de la entrevista docente que se le hace al docente, donde explica esas motivaciones, etcétera, por ejemplo. Y eso es algo que más o menos de rutina debería como estar aclarado. Bueno, mirá, este paso. No, debería estar aclarado en este supuesto reglamento que no existe para... ¿Qué nos dice para? No, igual está en el reglamento general. Está en como no hay una instrumento una grilla que te pueda... Ah, sí. Mira, yo lo comentaba el otro día. Por eso tenés... A ver, a cuando yo inversa del concurso de Claudio, digamos. concursé un cargo de auxiliar docente, la entrevista fue ¿por qué vos estás concursando una materia que no es la que venís trabajando? Digo. O sea, eso no entra en ninguna grilla. ¿Cuál es la motivación docente? La motivación, le digo, bueno, porque sociología y cambio social es lo más parecido al hace años que trabajo en taller de investigación sobre el cambio social, sociología y cambio social son menos, no sé, ¿era ahí o no en ningún otro lado? No, pero digo, estandarizar y que eso tenga un reflejo en el dictamen, que tenga mayor calidad ese dictamen. Y esa es otra cuestión, porque un dictamen de calidad es más difícil de, digamos... Bueno, eso sí está en el reglamento del concurso, porque sí se señala que los dictámenes tienen que ser fundamentados, y en el caso del mío, digamos, la fundamentación brilla por su ausencia, y eso sí está reglamentado. O sea, eso sí está especificado. Pero es cierto, si les podemos sacar la parte subjetiva, como decir, bueno, yo fundamenté, pero no es un fundamento. No, pero yo fundamenté y no es un pero en el caso digamos, no sé si quiero circular, yo envié, digamos, si circuló, digamos, pero claramente no hay un solo fundamento, es por lo expuesto, entonces se define tal cosa, o sea, no hay dos palabras que fundamenten, ni siquiera en la ampliación. Y aún en el terreno de la grilla, sin llevar las cosas a un límite, también advertir que las cuantificaciones brutas, y lo digo bruta, no es lo mismo que una cuantificación ponderada, lo cual no quiere decir que la grilla en sí misma no establezca una ponderación, está claro. Uno puede definir si la actividad en docente, en la asignatura o en la especialidad puede jugar en tal. Digo, en algo relativo a la especialidad de la materia, esto se dijo públicamente, o sea, un titular de nefrología puede tener antecedentes de sobra a nivel cuantitativo, pero no pasa por la puerta de un concurso de neumonología. Le dice, mire, está muy bien, el riñón y el pulmón andan cerca, y la verdad somos todos médicos, pero ¿sabe qué? Hace unos cuantos años que venimos laburando en estos temas. Entonces me parece que ese elemento también hay que advertirlo, porque también creo yo que hay una regularidad que uno puede advertir, que es la presentación indiscriminada a indiscriminadas materias, porque la lógica de la cantidad justamente habilita eso. Es decir, independientemente del tema o del área en que la materia se despliegue, historia argentina, historia de la contemporánea, sociología general, análisis de la sociedad argentina, lo que fuere, digamos. Uno puede decir, bueno, acá lo que importa es la cantidad. Entonces, 25 contra 40, yo tengo 40 y me presento. Digo, ese es un punto también que es complejo.
sobre todo en algunas áreas en donde la sensibilidad tal vez de los temas que tratan las materias, digamos la sensibilidad que tiene que ver con la generalidad, que incluso puede venir de cuestiones estrictamente teóricas, habilita que se pueda presentar literalmente todo el mundo y que después se cuantifique de una manera bruta. Bruta me refiero no enunciando un juicio valioso sobre la labor de cuantificación, sino que es, bueno, en este rubro antecedente es 25 contra 33, gana 33. Pero espera. Estas 5 publicaciones no son de riñón, son de pulmón. ¿Y esto qué concursa? Riñón. Me parece que, digo, sin caer en la simplificación que supondría pensar que nosotros debiésemos adoptar los mismos cánones o criterios que adoptan otras disciplinas, pero que lamentablemente de una u otra forma el reglamento de la universidad lo tiene que advertir y contener, puesto que en una universidad hay cantidad comunal de disciplinas, me parece que de pensar la grilla, también debiéramos pensar algún criterio que permitiese pensar esa ponderación. Vale decir, si fuera adjunto un reglamento que rige, un programa que está vigente, si fuese asociado, si fuese profesor o titular, perdón, una serie de contenidos donde antecedente de investigación, publicación y bla, bla, se vinculan con los contenidos mínimos de la materia. Me parece que si no también corremos el riesgo de que la propia grilla, que puede acotar el margen de discrecionalidad, termine encerrando otra lógica, que es la no vinculación entre los antecedentes del concursante y el área en que esa materia se está desarrollando. Ni que hablar si estamos hablando de materias optativas. O sea, ni que hablar. Me parece, pero ya en las obligatorias eso se puede delimitar, o podría delimitarse, me parece, sería parte de un debate, una discusión, incluso de ver, insisto, vuelvo al punto, de ver cómo se han comportado en dictámenes previos para ver si eso ha sido tenido en cuenta o no. Porque tal vez no se tiene en cuenta, porque entonces la posibilidad de atender a muchos concursantes se reduce. Si yo me estoy presentando una materia optativa que se aboca a pensar un tema particular, una coyuntura histórica particular y geográfica particular, entonces probablemente, sí, mis antecedentes, que pueden ser o no, muchos importantes o lo que fuera, por ahí no cuentan, porque sobre el tema en cuestión de la materia optativa no tengo ningún tipo de pertinencia. Entonces, me parece que eso también sería algo a meditar, porque si no también uno puede pensar, por ejemplo, tomando la grilla del concurso de auxiliares de la facultad, actuación en investigación científica o extensión. Esto ya es un avance frente al de la universidad, pero también uno podría pensar, bueno, si esto no se puede segregar en el área o en áreas paralelas, entonces el puntaje se pondera al interior de cada entrada, ¿se entiende? Me parece que eso afinaría notablemente y además reduciría sustancialmente, creo yo, todos esos plazos de tipo burocráticos que suponen estas mecánicas casi inerciales de los jurados presentan el dictamen se impugna y casi como una ley de gravedad eso se llama ampliar. Y después un lapso que ya entra a correr ajeno incluso a los tiempos de la propia facultad, que son los de la universidad, que le imprimen 1 año, año y medio, 2 o 3 eventualmente, hasta que eso se resuelve. Pero que esto es un camino que todo el mundo sabe cómo sigue. Entonces me parece que sí, en ese sentido también habría que advertir algunas de estas cuestiones. O sea, una ponderación, o sea, el programa de Sociología de la Religión, por ejemplo. 2 aspirantes, uno tiene 2 artículos de Sociología de la Religión y el otro tiene 10 artículos sobre géneros, con doble ciego, núcleo... Sí, con coeficiente de impacto internacional en Reuters o lo que fuera. Pero está concursando Sociología de la Religión, no está concursando Sociología. Ponía el ejemplo de pulmón y riñón porque, digamos, el salto monstruoso que pueden tener esas carreras en relación a la nuestra, por ahí lo hacen ya, ¿cómo dijiste? No, cerrar la puerta al lado de afuera porque esto es pulmón. Entonces acá por ahí eso todavía por los jóvenes de la disciplina, por los jóvenes de estas prácticas al interior de esta propia facultad o de esta carrera, pueden hacer que esa segmentación pueda sonar demasiado exigente, pero la verdad es que uno, si tiene que presentar un paper... Estamos entrando en otra generación. Igual quería hablar Ana hace un momento. Sí, perdón. No, se quería preguntar cómo es el momento del concurso de profesores. Mientras estuve,
a los jurados se les entrega el reglamento, o sea, hay como un momento ritual de algo o se sientan. A mí me parece que no. Arréglense. Sí, es que Dale, ¿sabes qué va. pasa, Ana? En general caen los jurados artículos, como yo y un montón. Yo me tengo que ir a escribir artículos para un próximo concurso, no voy a ver cualquier concurso, pero los tipos llegan, ¿no? O sea, el jurado, creo que no le mandan el reglamento antes, deberían, no se lo mandan. Se supone que lo conocen porque somos la Universidad de Buenos Aires, entonces todo se conoce. Por eso como la ley, se presupone. Se presupone que se conoce. Entonces llegás y las chicas de pobres que están yendo para todos lados, que a veces tienen concursos por todos lados, le dicen, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. De hecho, esto que hicieron con Silvia, que está mal, que está pésimo, de todo punto impugnable, que le hacen las preguntas sobre la clase en la entrevista, se lo dijeron las chicas o ellos entendieron de lo que le comentaron las chicas de concursos. No, bueno, las preguntas se hacen en la entrevista. Y ellos hicieron la pregunta en la entrevista, ¿entendés? Pero violando el reglamento. Claro. Por eso te digo, pero yo iba a comentar esto que vos decís, yo juraba en otra universidad, y te mandan, ¿viste? Los antecedentes del que concursa o de los que concursan, el reglamento. Se espera que quien ejerza el cargo gane el concurso, no sé, como una serie de cuestiones para que uno vaya informado, digamos. No, eso se espera, no, pero... Pero sí, digamos, es un momento donde tenés carpetita para jurado A, carpetita no es planilla, es instructivo para la bla 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 y elaboración de dictamen. Siéntense, charlen media horita entre ustedes, estos son el material. Inclusive antes, porque mucho sirve para ponderar antecedentes, es decir, que cuando los tipos dicen que están habilitados para venir e incluso también podríamos, ya que estamos en onda, digamos, pensar el tema de cómo ponderar inclusive la ampliación de antecedentes que se presentan en el momento del concurso, digamos. Sí, ponderar la entrevista tomando los ítems del propio reglamento, por ejemplo, digo, establecer esos mecanismos que además simplifican notablemente la labor del jurado, porque en un punto, está bien, se la pueden complicar en otro sentido, no tiene sentido ahora decir cuál, porque ya se sabe, pero simplifica notablemente, es decir, tengo acotado el margen de intervención porque tengo que puntuar sobre todo este conjunto de ítems. Me parece que eso es a todas luces simplificador. Metodológicamente lo que empezaría a pensar una instancia de construcción del material, digamos, no planilla, no sé, llamémosle como Sí. Digo porque después hay que ser inteligente políticamente para el documento. Pero con este, digamos, espíritu, con este sentido. No sé cómo, podemos, bueno, a partir de los instrumentos ya existentes, la planilla, lo que dice el reglamento, ya empezar a trabajar un esquemita, ¿no? Hay que desagregar esos ítems, como decías vos, desagregarlos y después darles prioridad. O sea, si nos parece más importante, bueno, los aportes originales en la disciplina que otra cosa, bueno, decirlo en todo caso en ese instituto. Para esta dirección de carrera es más importante esto que esto otro y finalmente tal cosa es complementaria, no es condición suficiente, esto y esto sí, bueno, en todo caso, pero hay que... ¿Sí? ¿Por qué va a estar bueno, Hugo, si hacemos esto? Para mí... Va a estar bueno, es una vieja frase del va a ser lindo. ¿Se acuerdan de eso? Va a ser lindo. Eran muy chicos la mayoría de los que están. No, porque digo, también tener esto en claro, digo, para aquel que quiera hacer carrera docente, también saber qué es lo que se va a ponderar, digamos, ¿no? Porque... Digo, de repente no entras a conocer, o sí, y también querés ser docente, y entonces sabés que además de publicar una serie de papers en lo que puedas, porque te lo exige CONICET, también está bueno que te dediques a producir algo en docencia, ese yo digo, me parece que está bueno porque abre un panorama, porque es cierto que ha cambiado mucho todo, ¿no? Digo, había cosas que antes tampoco se podían especificar, ¿sí? Porque no eran súper especializados, no había nadie especializado casi, era como bueno, más universalista todo, digo, ahora la hiperespecialización lleva, digamos, a tener que delimitar estas cosas. Perdón, podríamos llamar al escritorio, pero el escritorio nada más nos presta. Gracias. El que sobra. Aparte es un montón, seguro va a decir que no. Y se desarma. Se lo llevo. De aparte. Yo soy el que cierra la puerta. La famosa cuadrilla. La edición del trabajo. Bueno, entonces
¿Cómo hacemos? ¿Quién empieza a borronear? Habría que, bueno, nosotros borroneamos, vamos a tirar una primera propuesta borrador para ir discutiendo. Me parece que hay como dos instancias. Primero, explicitar todos los observables, después empezar a hacer un segundo ejercicio de ponderación sobre elementos. Me parece que por ahí debe y tomamos como referencia el reglamento de auxiliar. Sí. Y lo que lo que plantea el reglamento de la UBA. En un material que sea como una especie de instructivo, ¿sí? También hay una tarea que es la que tiene que hacer la dirección. Tenemos que hacer cada concurso, sentarse con los jurados y decir cuál es la política de la carrera en torno a los concursos de sus. Ese es un plus, pero, digamos, obviamente que una reunión te dice, bueno, este concurso se da en este momento de la carrera, no es que se arranca de cero, digo, hay prioridades y está bueno que ocurra la reunión, pero te digo, inclusive en esa ponderación, el de auxiliares me parece que tiene el valor de que, primero que ya tiene vigencia, que es mucho mejor que el de profesores y que además resulta de un acuerdo en el que participó todo. No hay de profesores. Bueno, digamos, está el reglamento de profesores el general. Por eso te digo, pero el de sociales me parece que tiene el valor, que tiene muchas cosas más progresivas y es el resultado de un debate que ya se dio de un consenso, digamos, no. Y sobre eso sería trasladarlo al ámbito de profesores. Tampoco en su momento, claro. Se podía. Sería como trasladarlo al ámbito de profesores, ese espíritu, ese consenso, bueno, tratar de ver de la forma, bueno, de puntuación, porque bueno, finalmente si hay que puntuar es una competencia y bueno, hay que hacerlo. Pero sería como trasladarlo, digamos. Bueno, nosotros avanzamos, démonos, a ver, en términos de agenda, de cómo viene. Nosotros la semana que viene deberíamos tener una comisión de enseñanza y junta. Y la vez jurado de concurso, un poco de todo. Ah, los que comenté. Chicos, paren de trabajar, esto ya es muchos. Mira, yo me tomaría. Pensemos en 2 semanas, de acá a 2 semanas, una instancia igual a esta, con un material circulado, un borrador, circular. Pues el jueves. Circular. Sí. No, inclusive por ahí, Digo, si vos serás el dinamizador de... No, porque digo, de repente si leemos decimos, che, Ro, mira, encontré esto, y te lo mandamos. Sí. No, porque va a ser un quilombo. A Rodrigo, digo, no en todos con todos. Porque si no va a ser un... Bueno, está bien. Por un tema operativo, las redes sociales no son para discutirlos. ¿Cómo? Son para simular discusiones. Claro, son para mandar algo y después lo charlamos. Si es necesario 3 semanas en vez de 2 para que así lo... Bueno. Yo Para que se te lea bien. Claro, para que no sea tipo el martes y ya del miércoles. Y cuando lo que podemos decir incluso cuando terminemos cuando tengamos esto que estamos poniendo a prueba una grilla para después mandarlo al superior, según el artículo 35. Para un testeo. Claro, un testeo. Ahora queda la historia, chicos, si esto sale. Sí. Es muy importante. Digo, pero tampoco es tan alocado. Digo, no es trasladar alocado, lo de auxiliares, el acuerdo de lo que sí funciona, trasladar lo que sí funciona al ámbito donde no es que te estás teniendo problemas, estás teniendo quilombos terribles. Bueno, como parte involucrada lo puedo decir, a lo mejor no es que no funcione. No, por eso hay una intencionalidad. Claro. Nosotros no lo mandamos, solo estamos en un proceso de testeo eventualmente. Si Tampoco alguien tiene dice que no ser demasiado formal, porque si no, después viene un profesor afuera y te va a impugnar. Porque... Claro, esos van a ser los... No, pero ese, lo que Igual, dice Pablo, qué sé yo, habilita- No, Digo, si el jurado se lo instruye diciendo estos son los criterios que adopta esta dirección. No, inclusive, mira, si usted acepta, esto es el reglamento, es esto... No, sí, pero lo que pasa es que no tiene una legalidad ese reglamento. Como Pero podría entonces, tenerla. después, Podría tenerla de acuerdo a... Claro, eso Claro, hasta tanto no lo tenga, si vos le decís eso, o el jurado dice, bueno, de acuerdo al reglamento, ¿qué reglamento? Viene otro afuera y te va a decir... No, pero ahí está bueno. Si pero ya se te no- revela, entonces bueno, creo que hay- es que entonces el jurado no quiere Pero hay que tener cuidado participar. con eso como se tuvo con el Claro. auxiliar, digo. El estatuto dice que los jurados, en el mundo ideal, los jurados no tienen que ser de la universidad, tienen que ser todos externos. Eso no lo cumple nadie. Pero sí es más taxativo. Cumple el mínimo. Por eso. Es más taxativo con las renovaciones, que ahí tienen que ser 2 externos. Pero las renovaciones normalmente son pacíficas. A nadie se le presenta. No, y porque es muy claro también en ese aspecto, sí es muy claro el Porque es- reglamento. claro. Tenemos digo, los ejemplos de las que tenemos pendientes, Miguel Rossi, Lucas, Festa, qué sé yo, no me acuerdo.
Bueno, hay un montón de, y si está anotado Raus, está anotado el titular, y si no se anotó el titular, se anotó otro, porque el titular lo anotaste vos que yo no me voy a presentar. Creo que es el caso de Raus. Se anotaban Castellani, Canelo o Canelo Heredia, no me acuerdo. Entonces, si esta comunidad de sociología se refunda en sus valores y empieza a conformar jurados con acuerdo de esta junta de carrera, no es que te tendría que llevar por escrito la Biblia o la Biblia. Sí, parece que... Pero bueno, pero no estaría tan segura Hugo, con eso, ¿eh? No quiero, porque... con esto quiero decir que no hagamos nada, que no hagamos nada. No podemos hacer un reglamento que se dé de patadas con el del superior, porque el tipo que viene de Mar del Plata o de La Plata o de donde fuere, me dice, me sentaba en una mesa con un reglamento que era una pistola en la cabeza. Por eso, ahí creo que uno podría pensar dos planos, se me ocurre en este momento así a las disparadas. El primero sería, si eso que no debiéramos llamar reglamento, creo, empezando por allí, porque sería establecer, sería desafiar competencias, de las cuales nosotros estamos jerárquicamente abajo, o sea, facultad, trabajo, universidad. Pero lo que fuere que ese escrito, o ese instructivo, o ese bosquejo, consejo, acompañante terapeuta, lo que se pueda llamar, podría, en primer término, si se cobija en alguna cuña que el propio reglamento de la universidad permite, ya el freno ante cualquier comentario o mención de algún jurado que provenga del exterior, en el sentido de otra universidad, estaría por lo menos detenido. Esa posibilidad está frenada. Y la segunda sería que si eso no vinculante, uno tendría que partir de la base que no puede ser vinculante, puesto que si no tendría que estar estipulado por el reglamento de la universidad, que en todo caso hubiese alguna explicitación de ese jurado por qué no lo va a seguir. Vuelvo al caso anterior. La carrera de sociología le eleva al jurado en cuestión de tal concurso el siguiente manual de procedimientos. Uso un término... muy ISO 9000. Sí, un término de control de calidad, podemos decir. Bueno, en fin. La cuestión es que el jurado toma el manual y dice, por las siguientes razones consideramos no apropiado, puesto que vamos a proponer o vamos a seguir adelante o llevar adelante esto. Entonces uno podrá entender que el jurado tuvo un manual de procedimientos y decidió no seguirlo y entonces los concursantes, la comunidad, la facultad y eventualmente la universidad y la instancia que sea tendrá algún fundamento por cuando lo sigue. Entonces creo que eso en un punto evitaría la posibilidad de las incompatibilidades por competencias. Ahora, eso surgiría en el caso de que el jurado conozca esta grilla, pongámosle, una vez que ya está nombrado como jurado. Si uno elige el camino inverso, Claro. te proponemos como jurado siempre y cuando respetes esto que es lo que consensuó la carrera de sociología. Ahí te evitas la posibilidad que te diga, no, mira, yo está esto, pero yo hago otra cosa. No, porque totalmente. Estamos igual lucubrando ya muy lejos, pero porque está bien, es cierto que existe la posibilidad. Ahora, si un tipo te dice, no, yo quiero el libre albedrío de este reglamento y no estas pautas que discutió una comunidad, la verdad, decirle, bueno, gracias por haberse acercado, porque lo que te está diciendo es yo quiero hacer lo que quiero, no lo que digo, medio jodido. Pongamos ejemplos, tenemos un concurso sociológico. Puede pasar, pero... Vamos a un ejercicio de roleplay. Sí. Pero en este caso realista. Sociológico 1. Titular. No, para hacer un buen acting out, digamos, ¿no? Para hacer un... Sacar el play. Sacar el play. Hagamos un acting con todas las letras. Mira, Pablo, ¿vos cómo te ves de Pablo? No. Yo ahí no Tenemos el titular me lo banco ese que tipo. deja... Ahí está. ¿A quién llamamos? En la facultad tenemos, para empezamos los círculos, ¿no? Al estilo Nobel Elías. En el grupo primario, ¿a quiénes tenemos? Confiable, digamos, para llamar. Para reemplazar a Néstor Cohen. Claro. Por sorteo. Yo digo... Digo, jurado, se van a presentar Martín Moreno, Mercedes Virgilio, Silvia Dago Martínez, Alejandra Navarro, no importa. Y escribano, que se no. ¿Sí? Se van a notar todos esos. Bueno, Toda metodología. se van a notar todos esos, todos con derecho, en todo caso diferente legitimidad si queremos, pero todos tienen derecho. ¿Cómo nombrar después el jurado? Busquemos, decime dos tipos de sociales. Pensemos dos tipos. Si querés, método de otra carrera, no importa, pero pensemos para ser concreto. Después del tercero lo llevamos de la UNCI, no importa, vamos a buscar el otro lado. Pero si tenés dos, que cuando le mandaste el mail, Gaby Strokowski le manda el mail, donde le adjunta y le dice la dirección de la carrera y la junta elaboraron una por una, no importa, ¿sí? Este documento
que guía o pretende ser, ayudar, colaborar con la mejor evaluación. Bueno, pero cualquiera que señales de acá, cualquiera que elijas de acá, yo creo que si lo hace de buena fe, va a agradecer la grilla. Claro, sí, sí. Porque te da certidumbre, te da. Claro. Digo, si vos haces un buen dictamen sobre una guía que ya te dijeron después, así, bueno. Sabiendo que obviamente se va a impugnar, porque a ver, la impugnación es un derecho y de hecho casi, no sé, se impugna, habría que ver la periodicidad con la que se impugna, pero creo que se impugna mucho, digamos, porque también es cierto, bueno, se juegan un montón de cosas, hay casos que no sé, no salimos a defender todos los casos que se impugnan, digamos, ni consideramos que son terribles todos los concursos, pero lo cierto es que muchas veces se impugna, tampoco eso tiene que ser el miedo, me parece. A medida que avancemos con esto y que vayamos viendo resultados, se va a empezar a notar cada vez menos gente inadecuada en el Que a sí, poco a mí van me eliminados a parece. 4, 3, 2, y de a poco van a ir entendiendo los jugadores que tienen que jugar ciertos partidos. Porque las reglas estarían claras. Si digo. Es que eso pasa en tiene 10 artículos, tiene un artículo de acá. Pero es un, o sea, la corporación. siempre pongo, cuando charlamos entre nosotros, Sí. tapa eso, o sea, si Glenn se tiene que poner en la puerta y hacerte un tackle y que no entres a concursar en la materia de él o la de un compañero, lo va a hacer, más allá que el compañero sea mangone, digo, porque lo ha hecho, digo, o se ha hecho en ese sentido, digo, nosotros estamos como medio fuera de foco en ese aspecto, y Y no bueno, está pero, bueno. me parece que son dos líneas. Una es todo esto que estamos charlando y la otra es que se conjugaría en sale ese reglamento, no reglamento, qué sé yo, mandárselo a ir por un lado marcándole una dirección a los jurados, pero eso también a medida que los resultados de eso vayan teniendo, tampoco se va a ir a anotar cualquiera, digamos, cualquiera. Tenés que disciplinar dos cosas, digamos. Porque la cuestión es esa, en comunicación no se te va a anotar nadie. Igualmente, porque, por ejemplo, para mí cambia mucho la situación en estos casos si es algo que se difunde en toda la comunidad académica de sociología, por ejemplo, porque no es la misma la presión que vos tenés como jurado, decir, yo no respeto nada, y cuando sos docente en esta facultad, tus propios alumnos van a decir, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, te van a mirar mal, qué sé yo, no sé, es otra presión, digamos. Si vos haces que se difunda entre los estudiantes, entre el grupo docente y todo, quedás mucho más escrachado en el punto. Si no respetas esa grilla, que además se puede llegar a consensuar más integralmente en toda la comunidad de sociología. Eso cambia para mí muchísimo más sobre los jurados, incluso que lo que puede hacer además si surge un consenso de todo, sí, el espacio. Como el de auxiliares. El auxiliares no es solamente una serie de grillas, es también un consenso y nadie quiere colocarse por fuera de eso. Por eso digo, más allá de lo que nosotros por ahí podamos armar, obviamente que tiene que participar el conjunto. Claro que de estudiantes tiene que tratar de difundirse y de entenderse de lo mejor posible, pero sobre todo de los docentes. Todo el cuerpo docente tiene que entender y creo que también recoger si hay algunas propuestas o algo, porque uno también en su buena fe puede hacerlo lo mejor posible, pero tenemos que convocar instancias así, que sea realmente una participación amplia, que se enriquezca lo más posible y que después todos, así como una especie de comunidad, que sí haya un acuerdo, que el concurso no es para ver quién se acomoda, sino para regularizar situaciones que se lleva hace muchísimos años, que el concurso no es la oportunidad de ver a quién le cortás la cabeza según tus redes de apoyo, sino que es otra cosa y que nosotros a partir de acá queremos utilizar los concursos que se vienen mientras no se aplica ese convenio colectivo, porque tenemos un convenio colectivo que no se aplica, pero mientras eso no pasa, que el concurso no sea más esta fuente de quilombo y de carnicería entre propios compañeros. Y eso sí se puede hacer, me parece. Igual ahí Nati una cosita, porque el convenio colectivo establece lo de los 5 años. Los 5 años, sí. Eso es cierto, pero también dice que las universidades tienen su propia carrera, su propia carrera docente, y es un poco lo que nosotros estaríamos definiendo también, o sea, que no es que como no se aplica el convenio colectivo, entonces tenemos que hacer, no, hay que hacerlo de todas maneras. Hay que hacerlo de todas maneras, claro. Porque el ingreso sigue siendo por concurso, digamos, entonces... Pero al mismo tiempo pedir la aplicación del convenio colectivo. Eso seguro. Claro. Que puede empezar con un posicionamiento de la Junta de Carrera la próxima Junta. Para exigir. Sería discutir sobre el convenio colectivo. Claro. Lo podemos hacer, pero es otro tiempo. Sí, bueno, no está nada. Pero sí, entonces. El convenio obviamente que no depende de la carrera de sociología, eso estamos todos claros, pero sí que digamos tengamos que hay algo que está que todavía no se termina de efectivizar y encima
te empiezan a pasar toda esta serie de casos que son terribles. Y bueno, ¿puedo decir sí. algo respecto de los jurados, digamos, y esto como parte implicada de un concurso, digo, que me pone en otra posición diferente a la de ustedes? Digo, yo no creo que los jurados ignoren o, digamos, o tengan temores o ignoren, digamos, la cierta repudio moral que puedan tener de los alumnos respecto a las situaciones de concurso. Digo, no creo que, digamos, porque parecería ser como que los jurados actúan en función de no tener pautas. Los jurados saben perfectamente todo lo que se habló acá. O sea, no haría falta una grilla, digo, el problema es otro. O sea, hace falta la grilla y ese es el problema, porque en realidad los jurados saben perfectamente lo que está puesto en juego. Y a veces está puesto en juego algo que, bueno, que supera incluso el riesgo de un repudio moral de su propia comunidad, porque, digamos, ustedes saben cuál es mi hipótesis, bueno, muchos saben cuál es mi hipótesis respecto de por qué el resultado de mi concurso, y yo lo difundo, lo tengo que difundir con los alumnos, con quien sea, porque, bueno, digamos, también tengo el derecho a defenderme. Creo que como has dicho, digo, también ha habido un descuido, pero no lo llamaría así, digamos, de parte, digamos, como más político, de parte de la carrera, al no tener en cuenta los panoramas generales en la elección de los jurados. Digo, los concursos no son hechos aislados. Unos involucran a otros, sobre todo últimamente, y los resultados de uno implican a otro. Digo, claramente, yo, digamos, hasta que alguien me muestre lo contrario, yo sé perfectamente, digamos, que el resultado de mi concurso no es algo personal y que tuvo que ver exactamente con mi concurso, sino con una red que se había tejido alrededor, y que, digamos, no creo que ninguno de los jurados que participó de ese concurso ignorara ninguna de las cosas que se están discutiendo acá o respecto de qué se debe ser valorado, ¿no? Digamos, lo debe saber mucho mejor, incluso por la larga experiencia que tiene. No, nada. Quería decir esto porque si no parecería como que, bueno, los jurados necesitan como una guía y una ayuda y un sostén, y en verdad, digo, es otra la cuestión. Me parece que la diferencia está en que si uno pone, digamos, no cumplir con algo que se le pide, no es lo mismo que... No, por supuesto, pero quiero decir... No, igual es cierto que parecería que fuera, que, digamos, que los jurados necesitan ese sostén y que se sentirían más cómodos. No, digamos, no habría más comodidad. Digo, no es que están fallando no están fallando los concursos, ese es el tema. No hay un problema que los concursos están saliendo mal. Ese es el problema. No, a ver, hay un problema cuando dos jurados evalúan cosas diferentes de cada concurso, porque ahí sí hay algo que falta para que sea objetivo. A ver, ¿qué importancia tiene o los antecedentes o qué importancia tiene la propia posición? Porque si es indistinto para cada concurso, sí falta algo en lo cual ponerse de acuerdo. O mucho margen de maniobra para direccionar una política, digo, que para mí es claro últimamente en esta facultad y en esta carrera. Digamos, hay un direccionamiento respecto del perfil de los profesores y las cuestiones que tienen que ver con cierta diversidad de formación, diversidades ideológicas, digo, que claramente se está perdiendo. O sea, eso no, para mí no es azaroso, digamos, producto de errores de los concursos. Para mí es claro. Una política clara en los últimos tiempos. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con vos, porque además, si yo viro los casos, nosotros decíamos son 4 patas y ladra, es un perro, o sea, para nosotros es muy claro. Ahora, lo que sí me parece es que, digo, y estando totalmente de acuerdo con lo que decís, si uno en esta grilla, por ejemplo, puede revalorizar o valorizar cosas que inclusive valoriza la autonomía universitaria frente a organismos como el CONICET, que no son me parece que está bueno, porque después los tipos dicen, pero yo no puedo, porque parece que se terciariza la evaluación de antecedentes, ¿viste? Como ya entraste a CONICET, ya está evaluado, y el que no entró no está evaluado, entonces ya es como que dice, bueno, ya evaluó CONICET, yo avalo lo que evaluó el CONICET. Claro, entonces, en ese sentido, y digo, porque ahora, por ejemplo, está todo el debate con el tema de los proyectos de lo que van a financiar de las unidades ejecutoras. Digo, ahí van a caer de vuelta, por no valorizar la autonomía universitaria se va a caer de vuelta. O sea, los mismos que acá vienen a, digamos, que hace empezar CONICET van a quedar afuera en otras instancias. Digo, llámese los compañeros de Germán y demás, ¿no es cierto? En el tema de los nuevos proyectos y todo eso. Un tema. Sí, perdón, igual no estoy diciendo que no sea bueno la grilla, le digo que... No, porque en un momento parece como que fuera, digamos, bueno, están desorientados los jurados y démosle una mano. No, o sea... Es la claro, la imagen más... Pero eso, claro, como parte involucrada lo puedo decir, tal vez no sea el caso de todo. Aparte tu caso es yo creo el tuyo y probablemente en menor medida todavía el de Juan Ñigo. Son, no sé, para mí, para nosotros, como son los más dolorosos de todo, porque es como decir, creo que los dan mejor que todos nosotros juntos, un montón de cosas. Y por eso es terrible, porque además de todo es un golpe moral, digamos. Básicamente. Enorme. Sí, yo quería meter un punto en la discusión, que es el que se atacamos con esto último que pasó con Silvia Lago Martínez,
que es el tema de que alguien que está en el gobierno de la facultad pueda concursar, como fue el caso de Virgilio, que si mal entiendo es secretaria de investigación de la facultad. O sea, ¿hasta qué punto puede influir en la decisión de un jurado? Sí, pero tampoco hay que sacarle el derecho a concursar. Bueno, pero teniendo muchos más cargos, quizás bueno. Yo tengo una opinión particular, personal. Me parece que Mercedes es muy buena, Mercedes puede ganar ese concurso. El problema es otro, es de orden moral y de orden de planificación académica. O sea, está en cada uno a qué concurso se presenta, pero yo creo que Mercedes es muy buena en metodología, o sea, puede ganar ese concurso. Eso de ya. No, y el problema es por eso, el problema es otro, es por qué se notó y después el otro problema es, a eso Mercedes podría contestar, no escucho mi carrera, en la que me formé, en la que entregué, no sé, lo mejor de mi vida para hacerlo melodramático, no me genera condiciones para ser parte de ella de manera regular. Lo mismo que podría decir Ernesto Mequia, un gran secretario académico que tuvo esta carrera, que no está en la carrera. Entonces, hay un problema de planificación académica, por eso vuelvo al principio. Si vos dirigís una carrera y largás los concursos con cualquier orden, o sea, sin planificación, entonces te sale cualquier cosa. O sea, la gente se va tirando de cabeza a la pileta en la que ve agua. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso. Entonces, Sí. las cátedras normalmente se ordenan de arriba para abajo. Igual no desconocemos que no es normal y que no siempre todo el mundo se anota en las cátedras de otro, digamos. Hay un montón de cosas y hay un montón de compañeros con los que uno tiene diferencias políticas, se integran otras agrupaciones y no lo han hecho jamás. Hay unos usos y costumbres que se perdieron. Esto pasó. ¿Sí? Por eso te digo. No es que, digamos, la cátedra de Forte le concursaba todo a Rubinich y... Yo te diría, Ordenemos. Pero en este caso en particular... No hay nada que le impida hacerlo. No hay un reglamento que te digan que no. Pero sí hubo y eso se ha perdido. Entonces, frente a que se perdió, se viene como esta guerra de todos contra todos y donde se viene... Si hay 6 concursos y hay 6 postulantes, ordenalo y cada uno va a tener podría tener su Digo, porque si vos lo haces de abajo para arriba te van a tirar. Concursaron primero toda la cátedra Cohen y ganaron las hijas de Sautur. Y claro. Pero están todas las cátedras de Sautur, donde están anotados todos los hijos de Cohen. ¿Entendés? Digo, Y bueno, ya se rompe todo el código y se hace una aquelarre. Y sí, es eso. El tema es, si vos pensás estratégicamente, si bueno, no me conviene llamar primero los adjuntos todos de uno, sino me conviene de arriba para abajo, uno y uno, dos... Digo, no hace falta hacer... Sí, eso lo tenemos que pensar todo el tiempo, porque los otros días con los cambios que estuvimos haciendo, me parece que ya en alguna cátedra generamos una situación donde se va a terminar concursando antes un adjunto que un JTP. Pero eso ya estaba hecho, sí. Concurso, no es... No, lo terminamos porque no me acuerdo, voy a volver a mis apuntes, pero me parece que es esto de concursar, de ver los órdenes en cómo se concursa, de pensar las cátedras en totalidad, me parece que tiene que ser un ejercicio todo el tiempo porque es esto, no se te... Pero los jurados que se están eligiendo ahora son de la planificación anterior. No, pero digo, cuando, en estas, las últimas comisiones que tuvimos, que no me acuerdo si habíamos pedido un adjunto y dijimos, bueno, este adjunto se pide y se concursa, ya está llamado concurso, ¿no? Y no me acuerdo cómo era. No, ahora tengo que revisar en los apuntes, pero en una de estas movidas que hicimos de la estructura de cátedra, quedaban 2 concursos invertidos en el orden en que se iba a concursar. Sí. O sea, primero un JTP y exacto, después... Sí. Entiendo. Sí, lo que pasa es que ahí también, sí, por ahí podemos cerrar el tema anterior, pero hay otro tema que es que en muchos casos, yo no sé si sería optativa o obligatorio de lo que estamos hablando, pero tenemos muchos casos de optativas con auxiliares concursados y adjuntos o titulares que no se van a concursar nunca. Digamos, eso lo tenemos porque los auxiliares vinieron por PREDA y hubo que concursarlos obligatoriamente para que se preservaran los cargos y como desde mi punto de vista están mal convocados los concursos, mal justificados, digamos, los concursos de los profesores no salen. Salen solo los viejos concursos, que tenés algunos concursados de optativas y nada más. Pero el caso de Juan y Igo, lo más terrible de todo es que era un PREDA.
O sea, a él lo concursan, no porque es profesor de optativa y se te iba a jubilar ni nada de eso. Se concursa porque entra por PREDA. Entonces estaba la obligación con el ministerio de concursarlo. Y eso fue lo también terrible, que viene otro y se agarra el cargo que... Él perdió el concurso, pero él sigue dando clase. Sí, ya sé que sigue dando clases, pero eso es otro, bueno, eso también hay que... Sí, son las maneras de componer lo malo y desastroso que es el resultado. Que eso que siga dando clases y que inclusive por ahí el resultado del concurso no se efectivice, tiene que ver con, primero, la presión que se da y que en realidad no hay ningún tipo de acuerdo ni legitimidad sobre ese resultado. Por eso llegas a que sigue dando clases, ¿entendés? Porque si no, de última tendría que efectivizarse el resultado y bueno, efectivizarlo. Nadie lo quiere hacer, está muy bien que no se haga, pero tiene que ver con eso, porque nadie acuerda con eso y creo que es generalizado, pocos casos hay tan generalizados con que el resultado nadie lo respalda, solo una pequeña minoría. No, por eso, una pequeña minoría, pero muy encumbrada. Bueno, pero el resto de la comunidad de la carrera no. También por eso tenés esas situaciones de que uno gana y el otro continúa. No es que son todos buenos, no. No había forma de sacarlo. Uno gana y el otro labura. Si el cargo, por eso, si el cargo concursado o a concursar, no lo pueden sacar porque es un para quien se presenta y lo gana, ¿es para ejercer la docencia o es para responder un imperativo que está por fuera de la docencia? Eso es un eje de política académica a definir claramente en una carrera. O sea, si solamente la participación en esa instancia va a colaborar para requerimientos curriculares que están por fuera de la misma lógica docente, quiero decir, CONICET hay un lugar donde no se mete, que es que pasa entre un aula. Y lo digo en un sentido cuidadoso. Nadie se mete porque hay libertad de cátedra, por supuesto. Nadie se puede meter. Pero quiero decir, hay una instancia en la cual, independientemente de obtener el cargo, todo esto que la entrevista estaría, en cierto sentido, monitoreando, tratando de indagar, tratando de explorar en los concursantes, es algo que para formatos de evaluación externos no aparece. Queda invisibilizado o directamente no se toma en consideración. Entonces me parece que ahí hay un punto que es, creo, en la lógica de lo que planteaban antes recién. ¿Qué pasa si finalmente alguien gana un concurso y en realidad no es ni necesario, ni importante, ni imperativo que se mantenga o que pueda dictar clase, porque en realidad la finalidad de haber obtenido ese cargo no tiene nada que ver con dar clase y menos de esos contenidos, menos de esa materia optativa, por ejemplo? A mí me pasa esto, les digo, ya cuando gana un concurso, por ejemplo el caso de Silvia o el caso de Juan, cuando quien viene dando la materia hace 10, 15, 20 años pierde, a mí me parece primero que habría que echarlo porque perdió, porque la gente que seleccionamos como para que dice que sí o que no, lo dijo que no. Entonces, pero en segunda instancia, la dirección de carrera vigente en ese momento tendría que llamar a todas las generaciones que se graduaron y pedirle perdón por haberle impartido clase. Una persona incapacitada estando al lado de ella, digamos, en la misma casa de estudio, la persona indicada, digamos, es terrible para mí. O sea, eso sería el paso. Como nadie lo va a hacer, bueno, que siga laburándome, la verdad que no era tan malo, digamos. Es terrible, es terrible. Yo pensé volantear pidiendo disculpas, lo pensé hacer. Claro. Pensé hacer un volante y empezar a pedir disculpas a mis alumnos. 20 años mal formando gente, o sea, es una locura. Pero lo pensé en serio, en cualquier momento lo hago. Igual porque el concurso, en realidad, quien pierde el concurso no necesariamente no está capacitado para dar clases, sino que el otro está más capacitado. Bueno, pero la universidad estuvo mal, pero algo funcionó mal. Pasando, son docentes de la propia casa, que estaba ahí al lado. Claro, algo funcionó mal, porque si vos estuviste dando tanto tiempo y no estabas en condiciones porque hay otro mejor, o sea, algo funcionó mal y la carrera tiene demasiado el concurso. Yo no creo que... Llevando el argumento lógico al extremo es eso. Generalizar todos los casos. Llevar lógico al extremo es... ¿Por qué no se hizo antes el concurso? Bueno, por eso. Exacto. Pero eso también le tiene que pedir perdón a los estudiantes. Porque una persona tiene que concursar en otra área y no puede concursar en la propia área, digamos. ¿Cómo es que no se generan condiciones para que todos tengan acceso a... ¿No? ¿O por qué el acceso al cargo no comienza por el concurso? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, si les parece, por la hora, vamos a ir a trabajar. Pensemos de acá a 2 semanas o a 3. Sí, puede ser el jueves. Para tener algo, vamos a difundirlo, mandarlo por correo para una próxima reunión de comisión como esta, donde podamos ya trabajar sobre eso. Es posible que la semana que viene hagamos comisión de enseñanza, igualmente. ¿Puede ser jueves? Si la mayoría... ¿No? Bueno, algunas veces jueves, entonces. Algunas miércoles. Comisión de enseñanza, y de junta para por expediente de alta, baja y modificación.
indicaciones creo que tenemos. Y capaz que Algo de concurso. algo puntual de auxiliares que también tengamos que tratar. Digo, lo vamos a mandar por mail, igual como yo les dije al principio, de cuáles son las áreas, las cátedras y los aspirantes, incluso con propuestas de jurado, si es que podemos avanzar en eso. O sea, estamos avanzando. Sí, y una pregunta, ¿no nos pueden mandar por mail la estructura de las cátedras, la planta docente de la carrera? Es información sensible como la que se puede por mail. No quiere decir que no la puedan ver en la carrera cuando quieran y cuantas veces quieran. Pero ¿por qué? Yo en serio te pregunto, no. Es sensible. Pero cargos y sin nombre y apellido, por ejemplo. No, eso no tiene sentido. Para avanzar. Para avanzar. No, pero chicos, o sea, porque nunca circulaban. Pero eso, claro, si yo tengo... Es el esqueleto. Es más, no tengo hasta el año acordado en 2000. Excel. Sí, yo me acuerdo de haberlo recibido. Porque ¿sabes qué? Ahí está bueno también para... La Violeta bajan cuando quieran y la ven ahí. Esto lo mandaba Marta. Como consulta de tesis. Igual fue cuando llegaron... Pero no sé por qué no Cuando llegaste vos a la Secretaría Académica. Ahora que me acuerdo. Sí, antes circulaba. No, sí, está. Bueno, igual, si no, de última nos acercamos mientras tanto. De De última nos vamos acercando. Yo me ocupaba de alumnos, no de profesores. Eso es. Ah, Martínez. Y ahí dejaron de circular las plantas. Tendrán que no subir desde la página de la facultad, o sea, por algo, entonces. Pero, no, en serio, ¿por qué? ¿Por qué es sensible? ¿Qué es lo sensible? ¿Qué es lo sensible? ¿Sensible a la luz? Porque a primera vista y todavía, a pesar de que empezamos a corregir la cosa, hay inequidades históricas entre las cátedras. Y que entonces que el tipo, el más de izquierda, pero vos mostrás las dedicaciones que tienen, no está bueno porque... no quiero dar nombres. Pero yo te los puedo decir si querés, pero bueno, no me parece... Bueno, por algún motivo, no sé, por eso digo, me parece es un material para que nosotros lo ponemos a disposición para que lo usemos para trabajar entre todos, pero por eso se hace o hay que hacerlo con discreción. Van, se sientan en la computadora, se lo abrimos, lo miran, que todo lo que quieran. Ahora, pero bueno, lo dejamos para otra discusión, pero a ver, yo por ejemplo, para mí, la inequidad esa de la que ustedes hablan, que estimo que es la que viene, es la que plantea siempre más explícitamente Guillermo, planteaba históricamente Guillermo, para mí, por ejemplo, yo discutiría si eso es inequidad, digamos, pero está bueno conocerlo, digamos. No hay una Digo, tenés cátedras como, si querés en ese momento la de Riesnik y cátedras como la de Raus, qué sé yo, que concentran una cúpula ahí súper poderosa, y hay otras, qué sé yo. Hay todo tipo. Pero también tiene una explicación, qué sé yo, no sé, tampoco. Hay una estructura, digamos, modélica. Por eso, la conoce muy bien. Entonces sí iría de discusión por discusión. No, está bien, pero eso para ir mirando, porque, qué sé yo, me parece importante. Y si no, que se le puede sacar foto en la carrera o hay que ir y memorizar. No pueden, claro, un password en la página a los miembros de la Junta que pueden desde la computadora con un clave, entran, miran, claro. No se puede imprimir, no se puede sacar captura pantalla. Cuando haces captura de pantalla te salta. Claro. te tira un virus la página. Te rompe la cosa. Encontré el tema que había encontrado en Checa, en la cátedra Checa, que hay un JTP llamado. Se abrió un adjunto sí. que se va a llamar a concurso. Entonces ahí mismo que va a subir el JTP. Está llamado, el JTP es una persona que se jubila. Está bien. En realidad toda la cátedra está, sí, ahí está bien, yo entiendo. Digo, no sé, o sea, cuando apareció el caso dije, ahí puede haber un ruido, pues sí. JTP creo que es el primero concurse como JTP y después como los juntos. El barro sí, el barro que ya hay que... El barro, si logra hacer adjunta, se jubila Checa y suben todo un escalón para arriba, según recuerdo. El concurso de, por eso, ahora me acuerdo de memoria, había que llamar el concurso de porque si no se perdía el protocolo de Prosoc, entonces se me mezcla. No debe ser Preda. No debe ser Preda, porque Prosoc no se concursaron, ese es otro tema. No, Prosoc quedó bajo el paraguas de la facultad. Por eso. El ministerio dejó a las universidades el... Pero vamos a revisarlo mañana. Vamos a revisarlo. Recuerdo que esa cátedra se jubila del barrio el año que viene y Schwarman, que es la que quedó con la PP, también se jubila. O sea, no, está bien, pero... Ahí decidimos llevar el asociado. El asociado, el adjunto de Checa para que no se pierda el cargo con su cargo regular.
que ahí Claro. se puede generar ese taponamiento. Lo primero, digamos, que el JTP termine ya concursado. Sí, pero que con ya no el- se va a poder, ninguna de las dos personas que tenemos van a poder presentarse al adjunto, porque cuando eso vuela del Claro. superior. Claro, está eso sí, el ya límite van a de estar, sí, ese es el 65. problema. Se va a tener que presentar a alguien en las otras cátedras de salud. Bueno, genial. Yo tengo una pregunta, porque me enteré, pero muy por arriba, el tema de que puede ser que en el Consejo Superior están haciendo modificaciones por el tema de concurso, o sea, no de concursar, sino de estructura docente por encima de las reglas y eso. ¿Que capture antigüedad, decís? No estoy segura, por eso lo pregunto en realidad, porque me dijo una compañera. Lo que Pero informaron la otra vez es tenía- que se pierden las antigüedades y que las modificaciones van como cargo por el mismo cargo, Cargo digamos. por cargo o dividir el cargo. Eso, poner un adjunto semi es igual a dos adjuntos simples. Se puede, te aceptan ese tipo de cosas. No hay, o sea, cambia la contabilidad, no puedes usar la plata de capaz que antes te sobraban, no sé, 3.000 pesos un cargo, 2.000 de otro, porque la antigüedad entre un adjunto que pasaba a asumir ahora contra el que se jubilaba era eso. Entonces, juntabas de 3 cargos distintos esa plata y nombrabas un ayudante simple. No, está bien, no, sin entonces antigüedad. entendí otra cosa. Está bien. Eso ahora no se puede hacer. De hecho, volvieron rebotados 2 o 3 casos. Qué terrible. Uno de comunicación y uno de inglés, si no me equivoco. Nuestro zafamos por ahora. Zafamos. Muy bien, sí. Bueno. Bueno. Bueno, gracias por la distancia.